Los ritmos circadianos. Todos los seres vivos contamos con un reloj interno, que son los ritmos biológicos, los cuales se presentan en un amplio rango de frecuencias relacionados a los ciclos geofísicos. Estos son responsables de las migraciones y los ciclos de apareamiento en los animales. Dentro de estos encontramos a los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ritmos diarios en la conducta y en los procesos fisiológicos, que contienen un ciclo de aproximadamente 24 horas. Algunos de estos están controlados por mecanismos internos del organismo llamados relojes internos. Comer, dormir y reproducirnos son funciones de nuestro cuerpo, coordinados por estos ritmos, en periodos marcados. El sistema circadiano es capaz de medir el tiempo biológico y ajustarlo al tiempo geofísico. Presentan tres características. Son productos de procesos endógenos a los organismos. En condiciones naturales se alinean con los ciclos externos del medio ambiente por medio de procesos conocidos como sincronización o arrastre. La velocidad del reloj se compensa con la temperatura. La conducta y la fisiología requieren estar coordinados con el ciclo luz-oscuridad. Durante el día sube la temperatura corporal, el cortisol, la adrenalina y hay funciones digestivas. Y por la noche se relajan los músculos, no hay funciones digestivas y se produce melatonina. En los ritmos circadianos la luz actúa como sincronizador y se sincroniza con el ritmo endógeno. Bajo iluminación constante nuestros relojes biológicos funcionarán libremente, adelantándose o retrasándose. El funcionamiento libre. El funcionamiento libre es cuando los organismos, ante la ausencia de señales externas, alargan ligeramente sus ciclos circadianos más de 24 horas y se da una desincronización interna, por lo cual se crean relojes biológicos propios. La curva de respuesta de fase mide la respuesta del ritmo de funcionamiento libre. El análisis de esta nos proporciona información acerca de la dinámica del reloj circadiano y se divide en tres zonas: zona muerta, zona de retraso y zona de avance. El reloj biológico está localizado en el hipotálamo basal. En las plantas se encuentra en cada una de sus células. En los mamíferos y humanos se encuentra en un grupo de neuronas que se localizan justo arriba del quiasma óptico, el cual se encuentra a 2 o 3 centímetros detrás de la nariz. Los nervios procedentes de los ojos se cruzan en forma de X. Justo encima de este cruce está el núcleo supraquiasmático. Existe una vía directa que va de la retina hacia el núcleo, el cual recibe toda la información del ciclo de luz-oscuridad. Esa información pasa por la retina y se envía al núcleo supraquiasmático, y se registra el día de 24 horas para sincronizarse y enviar la información a las células del cuerpo. El sistema circadiano es multioscilatorio y se sincroniza a una variedad de señales de tiempo externas e internas. Sus aferentes y eferentes forman las vías primarias de sincronización y transmisión del ritmo generado por el núcleo supraquiasmático, la glándula pineal y la melatonina. El núcleo supraquiasmático y su función en los ritmos circadianos. Este aporta el control básico de la distribución temporal de los ciclos del sueño en las ratas. En los capilares que irrigan al núcleo supraquiasmático se agrupan algunas neuronas, las cuales contienen una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Como se mencionó anteriormente, la luz es el principal sincronizador de la mayoría de los ciclos de actividad. El núcleo supraquiasmático recibe información luminosa del sistema visual. Existen fibras que se proyectan directamente desde la retina hacia este, por medio de la vía retinohipotalámica. Las neuronas del núcleo supraquiasmático sincronizan su actividad con el ciclo día y noche. La luz es detectada por la retina. En el quiasma óptico hay puntos oscuros y son cuerpos oligodendrocitos que aportan axones que penetran al núcleo supraquiasmático llevando información desde la retina. Estos cuerpos son los fotorreceptores de la retina, los cuales aportan información luminosa al núcleo supraquiasmático. Son un tipo de célula ganglionar que se caracteriza por tener un campo receptivo visual muy amplio y codificar la cantidad de luz. Existe un fotorreceptor especial encargado de sincronizar los ritmos diarios, y la sustancia química responsable es la melanopsina, la cual es necesaria para la adecuada sincronización de los ritmos a la luz. Las células ganglionares que contienen melanopsina son sensibles a la luz. Los pulsos de luz que reinician los ritmos desencadenan la producción de proteína Fos en el núcleo supraquiasmático, lo que indica que la luz promueve un periodo de actividad neural de este.
Las conexiones sinápticas entre la retina y el núcleo supraquiasmático parecen ser glutaminérgicas. Algunas de las colaterales del tracto retino-hipotalámico proyectan bilateralmente una región del cuerpo geniculado lateral del tálamo, llamada ojuela intergeniculada. A partir de esta se origina otra, denominada tracto geniculado hipotalámico, y otras se originan del complejo de Raphe y el núcleo paraventricular del tálamo. El núcleo supraquiasmático recibe información indirecta desde la lámina intergeniculada y el núcleo geniculado dorsal envía información visual a la corteza estriada. La lámina intergeniculada recibe información luminosa de las células ganglionares que contienen melanopsina. Los axones de la vía retino-hipotalámica se dividen cerca del quiasma óptico y envían una colateral al núcleo supraquiasmático y otra a la lámina. La lámina intergeniculada especialmente interviene en mediar efectos de otros sincronizadores como ruidos fuertes o cambios repentinos de temperatura para reiniciar los ritmos. El tracto geniculo-hipotalámico que conecta la lámina con el núcleo parece ser la única vía para los sincronizadores. Las conexiones entre el núcleo supraquiasmático y la lámina intergeniculada parecen desempeñar una función en la reinicialización de los ritmos circadianos. La lesión en la vía genículo-hipotalámico reduce los efectos de los cambios en el ciclo luz-oscuridad de los ritmos circadianos del animal. Tanto la vía directa de la retina al núcleo como la indirecta a través del tálamo median los efectos de la luz como sincronizador. Tanto la lámina intergeniculada como el núcleo de Raphe proyectan a la región ventrolateral del núcleo supraquiasmático con fibras que contienen neuropéptido Y y serotonina. Estas aferentes también participan en la integración de la información del nivel de iluminación en el ambiente para ajustar el inicio de la actividad de los ritmos circadianos. El núcleo paraventricular del tálamo participa como modulador de la respuesta del núcleo supraquiasmático a la luz, principalmente durante el final de la noche, además de ser una vía de entrada de información visceral y de modalidades sensoriales no fóticas hacia el núcleo supraquiasmático. El núcleo paraventricular del tálamo presenta abundantes conexiones recíprocas con él. Las terminales del núcleo paraventricular del tálamo que alcanzan al núcleo supraquiasmático se distribuyen tanto en la región dorsomedial como en la ventrolateral. La lesión en el núcleo paraventricular del tálamo anterior invierte el efecto de pulsos de luz aplicados al final de la noche. Las vías eferentes del núcleo supraquiasmático se organizan en tres grupos. Un grupo de fibras que se dirigen al neurópilo en el borde ventrolateral del núcleo paraventricular del hipotálamo es una región denominada zona subparaventricular. Las neuronas de la zona subparaventricular envían proyecciones al área preóptica ventrolateral, que desempeña una función fundamental en el sueño. También al área preóptica medial, la cual está involucrada en el control de la temperatura. La conexión entre el núcleo supraquiasmático y los mecanismos cerebrales que controlan el sueño y la temperatura se llevan a cabo por la zona subparaventricular. El núcleo supraquiasmático puede controlar los ritmos circadianos mediante la secreción de sustancias químicas. El núcleo supraquiasmático y la zona subparaventricular forman de alguna manera una unidad funcional involucrada en la transmisión de la señal de tiempo al resto del sistema nervioso. Las proyecciones del núcleo supraquiasmático mantienen estructuras diencefálicas, que modulan diversas conductas motivadas o bien procesos de regulación homeostática. Los eferentes hacia el área preóptica, el hipotálamo ventromedial, dorsomedial, la región retroquiasmática y el arcuado participarán en la modulación de los procesos homeostáticos. Y los eferentes hacia el área preóptica ventrolateral, septum, el núcleo parenteral y el tálamo paraventricular modulan diversos aspectos de la función del sistema límbico y el fascículo medio del cerebro anterior involucrados en las conductas motivadas. Otra estructura cerebral involucrada en estos ritmos es la glándula pineal, la cual está implicada en el control de los ritmos estacionales. Esta se sitúa por encima del mesencéfalo, justo delante del cerebelo, y segrega una hormona denominada melatonina, que en los mamíferos controlan los ritmos estacionales. Las neuronas del núcleo supraquiasmático que establecen conexiones con las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo. Los axones de estas neuronas recorren todo el camino hasta la médula espinal, donde se forman sinapsis con neuronas preganglionares del sistema simpático.
Estas neuronas inervan la glándula pineal y controlan la secreción de melatonina. En respuesta al núcleo supraquiasmático, la glándula pineal segrega melatonina por la noche, y esta actúa sobre varias estructuras del cerebro y controla hormonas, procesos fisiológicos y conductas que se presentan en las variaciones estacionales. Las lesiones del núcleo supraquiasmático o el núcleo paraventricular o la glándula pineal perturban los ritmos estacionales controlados por la duración del día. La melatonina segregada por la glándula pineal proporciona información al organismo sobre la duración del ciclo de luz-oscuridad, además de ser un asa de retroalimentación negativa para el disparo neuronal en el núcleo supraquiasmático capaz de sincronizar los ritmos. La pineal participa en el acoplamiento de osciladores circadianos. Hoy en día se ha demostrado que la mayoría de los osciladores circadianos consisten en retroalimentación, traducción de escrituras de los genes que regulan su propia expresión. La estructura general de un oscilador biológico se propuso a principios de 1980. Para diferenciar la luz y la oscuridad, las células encontradas dentro del núcleo supraquiasmático contienen una serie de genes conocidos como genes reloj. Estos transcriben su RNA, sintetizan su proteína e inducen a la producción de otros genes reloj, que forman un ciclo de retroalimentación. Suben y bajan su ritmo en las 24 horas y coordinan su función. Una subregión del núcleo supraquiasmático es compuesta por neuronas que contienen una proteína determinada que se une al calcio, calvindina D28K, fundamental para los ritmos circadianos que controlan los ciclos de actividad. Estas neuronas reciben aferencias de la retina y aumentan la producción de proteína Fos cuando se exponen a la luz. El mecanismo del tic-tac del reloj biológico en el interior del núcleo supraquiasmático podría implicar interacciones entre circuitos neuronales. Un sistema implica al menos 7 genes, proteínas y 2 bucles de retroalimentación entrelazados. Cuando una de las proteínas producidas por el primer bucle alcanza un nivel suficiente, comienza la actividad del segundo, lo que finalmente inhibe la producción de proteínas en el primero, y el ciclo comienza de nuevo, lo que hace que el tic-tac esté regulado por el tiempo que lleva a producir y degradar un conjunto de proteínas. Las neuronas del núcleo supraquiasmático expresan sustancias neuroactivas que se distribuyen en 2 poblaciones neuronales, una dorsomedial que se caracteriza por la ausencia de vasopresina y una ventrolateral caracterizada por la presencia del péptido intestinal vasoactivo. La mayoría de las neuronas sintetizan GABA. El ritmo circadiano de la actividad de las neuronas del núcleo supraquiasmático es consecuencia de la oscilación de un conjunto de genes reloj y se ha explicado de la siguiente manera. Un nivel posttraslacional. La fosforilación de proteínas del reloj molecular central es el primer proceso, un paso crucial para establecer la velocidad del reloj, y un bucle de retroalimentación postrelacional, basada en fosforilación y desfosforilación, podría ser parte relevante del reloj molecular central para que la fosforilación promueva la dimerización de proteínas para traslocar al núcleo e inhibir su propia transcripción. Para describir el ritmo circadiano de las neuronas se propuso el siguiente modelo. Los pulsos de luz en la retina inducen a la liberación de un aminoácido excitador de las terminales del tracto retino-hipotalámico, cuya unión al receptor NMDA en las neuronas del núcleo produce la entrada de calcio. El aumento de calcio en el citoplasma de las neuronas del núcleo supraquiasmático eventualmente conduce a la fosforilación de la proteína de unión al elemento de respuesta. Se cree que la interacción del pCrep sobre el elemento de respuesta modificaría su expresión para adelantar o retrasar la maquinaria molecular circadiana. Durante la primera mitad de la noche subjetiva, el calcio que ingresa a la neurona activa induce la movilización de los depósitos intercelulares,
y la liberación de calcio intracelular eventualmente conducirá a la fosforilación de Krebs y al retraso del reloj. Cuando los pulsos de luz se aplican en la segunda mitad de la noche subjetiva, la entrada de calcio extracelular induce a la síntesis de óxido nítrico, la cual induce a la formación de GMP cíclico, y este último induce a la activación de la proteína quinasa G, y tiene como resultado el avance del reloj. Existen genes blancos que actúan sobre el Krebs. Una vez fosforilizado el Krebs se une al elemento de respuesta, el cual está localizado en la región promotora de diversos genes. Para las neuronas del núcleo supraquiasmático existen posibles candidatos, que es PER1, PER2, CFOS y YUMB. Los engranes de salida del oscilador. Se considera que existe un grupo de genes controlados por el reloj, a través de los que el asa de retroalimentación de transcripción-traducción se conecta al resto de la célula. Estos presentan dominios EVOX, PAS, DVOX y BHLH.